la legislación de derechos del consumidor, en este caso la Ley Federal de Protección del Consumidor, y, por ejemplo, tratándose de servicios financieros, hay diversa legislación y hay un instituto que lo regula, que es la Conducef. Y bueno, es lo que la legislación que va a regir para este tipo de relaciones. En los servicios comerciales no necesariamente existe un contrato por escrito para darle validez a la relación. Puede darse, y en muchos casos incluso lo que existe son contratos de adhesión. A veces, no sé, cuando vamos a un estacionamiento, no nos damos cuenta, pero el boleto que sacamos de la máquina, el que nos da la persona que nos recibe el auto, es propiamente un contrato de adhesión. Y ahí están los derechos y obligaciones que tenemos y los medios de defensa que podríamos tener, por ejemplo. Creo que se regresó a la slide, exacto, ahí. Otro tipo de servicios comerciales que generalmente y muy seguramente las instituciones de asistencia privada han contratado es el servicio de Internet, el servicio de telefonía, la energía eléctrica, no sé, cuando contratamos alguna cuenta bancaria o algún seguro. Todos estos son relaciones comerciales con terceros. Y es importante tenerlas muy bien documentadas e identificadas para estar en todo momento protegidos de lo que estamos contratando. Ahora, si quieren, vamos a hablar de las características de la relación laboral. En la siguiente slide, por favor. Muchas gracias. Pues bueno, como comentaba, la relación laboral se rige por la Ley Federal del Trabajo entre particulares. ¿De acuerdo? Es importante porque cuando hablamos del sector público, tienen otra legislación, pero a las instituciones de asistencia privada les rige, digamos, las relaciones que pueden tener con sus empleados, digamos, se consideran entre particulares, por lo cual regiría la Ley Federal del Trabajo. Y aquí existen dos tipos de relaciones laborales. La primera es individuales, cuando se celebra un contrato individual con una persona, o colectivas, cuando se celebra un contrato colectivo de trabajo, ya sea con uno o varios sindicatos. ¿De acuerdo? Como mencionaba, la característica esencial de una relación laboral es que exista un trabajo personal, subordinado y remunerado. Es fundamental estos tres puntos para que se considere una relación de trabajo. Y, insisto, ¿qué es la subordinación? Es el poder jurídico de mando que tiene el patrón correlativo al deber de obediencia que tiene quien presta el servicio. Eso va a dar el elemento de subordinación que la ley protege. Una vez que estamos ya en presencia de la relación laboral, ahora sí, son aplicables automáticamente todos los derechos y obligaciones que establece la Ley Federal del Trabajo, así como los derechos y obligaciones establecidos en la Ley del Seguro Social, sus reglamentos y la demás legislación aplicable, incluyendo la legislación fiscal, tanto local como federal. La Ley Federal del Trabajo establece que se presume la relación de una relación de trabajo entre el individuo que presta un trabajo personal y el que lo recibe. Por lo tanto, como mencionaba antes, no necesariamente la existencia de un contrato por escrito va a determinar que exista una relación de trabajo. Puede no haber un contrato formal escrito y, sin embargo, la autoridad, cuando analice el caso, va a determinar que existe una relación de trabajo. ¿De acuerdo? Posteriormente, si quieren, vamos a la siguiente slide. Vamos a ver los tipos de contratos laborales. En este punto es muy importante hacer un análisis concienzudo de la manera en que contratamos a nuestros trabajadores. ¿Por qué? Porque he visto muchos casos en los que no se contrata correctamente a las personas, a veces por desconocimiento o porque no se tiene el orden o la precaución de hacerlo, pero es sumamente importante que todas las personas físicas o morales que tienen empleados o que van a contratar personal, primero determinen qué tipo de contrato es el que necesitan y después que lo formalicen correctamente. Así que vamos a ello. La regla general de todos los empleados es que deben ser contratadas por tiempo indeterminado. ¿Por qué? ¿Qué significa por tiempo indeterminado? Que yo lo contrato con una duración indefinida. No quiero decir para siempre, pero es durante todo el tiempo que se requiere. Y aquí es importante acotar un derecho que establece nuestra legislación, que es el derecho a la estabilidad en el empleo. En México, las relaciones son permanentes, es decir, no pueden ser terminadas voluntariamente por el patrón o discrecionalmente sin una causa justificada.
¿de acuerdo? Solamente por una causa justificada que esté prevista expresamente en la ley, se puede dar por terminada la relación laboral con un trabajador contratado por tiempo indeterminado o indefinido. Eh, y también hay una característica muy importante al respecto. En las relaciones laborales, si no se celebra un contrato formal por escrito, se va a considerar que la relación es por tiempo indeterminado, de cajón, en atención a este derecho de estabilidad en el empleo, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante siempre delimitar bien qué es lo que necesito contratar. Y este es entonces el primer tipo de contrato, la regla general, contrato individual de trabajo por tiempo indeterminado. El segundo tipo de contrato que vamos a ver es el contrato por temporada, es decir, como de servicios discontinuos. En los contratos de trabajo por tiempo indeterminado puede incluirse que es un trabajo por temporada, en el cual la relación laboral se puede suspender durante ciertos periodos que estén fuera de temporada. Digamos que va a haber una discontinuidad en la prestación del servicio y por tanto se va a eximir al patrón del pago de salarios y al empleado de la prestación del servicio. Pero consecuentemente tampoco va a recibir salario. Una institución de asistencia privada podría tener este tipo de empleados, por ejemplo, cuando sabe que va a tener, no sé, campañas de recaudación y ha encontrado un grupo de personas que sabe que son promotores muy buenos y demás, y quiere tenerlos como empleados permanentes, lo que va a hacer es, va a celebrar con ellos un contrato de trabajo por tiempo indeterminado, pero con servicios discontinuos, y que solamente van a prestar sus servicios en las temporadas, digamos, de recaudación, ¿no? De campañas de fondeo y demás, que tendrán que estar previamente establecidas para que exista una certeza en la prestación del servicio y en la relación laboral. En este tipo de contratos, los empleados tienen derecho al mismo tipo de beneficios que los otros empleados que realizan trabajos similares en la empresa. Y esto es muy importante porque no son trabajadores de segunda ni se les puede tratar de forma diferente, ¿de acuerdo? A continuación vamos a ver el trabajo por obra. Este tipo de trabajo solo puede celebrarse si los servicios a realizar se tratan de un trabajo o proyecto específico, por lo que al concluir la obra o el proyecto, se va a terminar la relación laboral, ahora sí, sin responsabilidad para el patrón. Una de las ventajas de este tipo de contratos es que no hay que delimitar precisamente el tiempo que va a durar la obra o proyecto. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando se ejecutan los proyectos o obras de construcción, por ejemplo, muchas veces no se tiene claridad sobre el tiempo exacto el que va a durar la obra o proyecto. Por lo tanto, la ley nos permite decir, independientemente del tiempo que te tardes, puedes contratar los trabajadores que necesitas para concluir esta obra o proyecto, ¿de acuerdo? Y aquí sí se va a terminar la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón. Pero reitero, es muy importante que cuando se celebre este tipo de contratos se establezca claramente cuál es la obra, cuál es el proyecto, los alcances específicos que tiene y delimitar muy bien la naturaleza de esta obra o proyecto. He visto casos en que se confunde la obra o con la temporada y con el tiempo determinado que vamos a ver después, porque la gente cree que es lo mismo y no es lo mismo. Tienen una naturaleza diferente y una regulación diferente por lo mismo. El siguiente tipo de contrato que vamos a ver es el contrato de trabajo por tiempo determinado. En este contrato, en este tipo de contrato de trabajo, se celebra para servicios que se prestan por un tiempo específico o determinado, ¿de acuerdo? Y puede servir, por ejemplo, para sustituir temporalmente a otro trabajador cuando se encuentra en baja por enfermedad, maternidad, vacaciones o licencia. Y ahí se puede contratar a un trabajador que lo sustituya por determinado tiempo que ya se conoce previamente. ¿De acuerdo? Siempre debe justificarse la razón de la temporalidad. No pueden firmarse, además, sucesivamente varios contratos de tiempo determinado, porque entonces se considera que se está haciendo un fraude a la ley y la propia legislación y la jurisprudencia han considerado que si existe multiplicidad de contratos por tiempo determinado que son sucesivos para la misma función por la misma persona, van a constituir realmente un contrato por tiempo indeterminado. Y ahí no se va a poder dar una terminación sin responsabilidad para el patrón, porque se va a considerar que ha estado habiendo un fraude a la ley. ¿De acuerdo?
Después vamos a analizar el contrato de capacitación inicial. Este tipo de contrato lo que tiene es que un trabajador se obliga a prestar sus servicios con el fin de adquirir los conocimientos o habilidades necesarias para la actividad para la cual ha sido contratado. Una de las características importantísimas de este contrato es que tiene una vigencia máxima de 3 o 6 meses, ¿de acuerdo? Y esta vigencia de 6 meses se va a dar únicamente cuando se trata de trabajadores para puestos de dirección, gerenciales o aquellos que requieran aptitudes técnicas o profesionales muy especiales. Es decir, no se puede contratar para capacitación inicial por 6 meses a cualquier persona. Digamos, en este caso, un promotor o un asistente administrativo normal, únicamente podría contratársele para capacitación inicial hasta por 3 meses. Aquí es muy importante realmente distinguir del consiguiente tipo que vamos a ver, que es el periodo de prueba, porque en la capacitación inicial, además de este periodo, verdaderamente debe de dársele la capacitación al empleado. ¿Y cómo se va a dar esta capacitación? Ya sea porque existe un software especializado, porque requiere procesos, el empleado requiere conocer procesos específicos, porque, no sé, a lo mejor necesita conocer las actividades de la institución, las características de la forma en que se requiere que se preste el servicio, y ahí es por la razón por la cual se da este tipo de contrato. Al concluir el periodo pactado, si el trabajador no acredita que cumple con el perfil que se requiere, a juicio del patrón, y tomando en cuenta la opinión de la Comisión Mixta de Productividad, Capacitación y Adiestramiento de la institución, así como la naturaleza de la categoría del puesto, ya se podrá dar por terminada la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón. Pero es muy importante hacer una evaluación al final del periodo para verificar efectivamente si cumple o no con esta competencia para el trabajo, ¿de acuerdo? No es que termina la capacitación y así, sin más, se le dice. Reitero, este tipo de contratos, al ser especiales, eh, protegen al trabajador, pero también le dan el derecho de que sea evaluado lo más objetivamente posible y que se cuente con la opinión de la comisión mixta, ¿de acuerdo? Muchas veces se usa este tipo de contratos correctamente, pero a la hora de ejecutarlos no acaban por cumplir con estos requisitos para darlo por terminado y entonces surgen los problemas. Así que es muy importante tener en cuenta que deben de concluirse de esta manera. Y esto nos trae al siguiente tipo de contrato, que es el contrato de periodo de prueba. Periodo de prueba. En este tipo de contrato no se va a dar capacitación inicial como en el anterior. Aquí ya se considera que el trabajador cumple con el perfil y lo que se va a ver es que si realmente lo que él ha dicho que sabe y conoce, pues realmente lo sabe, conoce y desarrolla como está previsto. Entonces, en la duración máxima de este tipo de contratos de periodo de prueba es, por la regla general, 30 días. Y ojo, hay una diferencia con el de capacitación inicial, cuya regla general era 3 meses. Aquí el periodo es mucho menor, que son 30 días, y se podrá extender hasta los mismos 6 meses del anterior, o sea, o 180 días, para el caso de trabajadores de dirección, gerenciales, o aquellos que requieran aptitudes técnicas y profesionales muy específicas, ¿de acuerdo? Y el fin en este tipo de contratos es verificar que el trabajador cumple con los requisitos y conocimientos que ha manifestado que tiene y que son necesarios para hacer el trabajo. Al igual que en el contrato de capacitación inicial, al término del periodo de prueba, si el trabajador no acredita que satisface los requisitos y conocimientos necesarios para desarrollar sus labores, ahora sí, tomando en cuenta también la opinión de la Comisión Mixta de Productividad, Capacitación y Adiestramiento, va a poder darse por terminada la relación laboral sin responsabilidad para el trabajador. ¿De acuerdo? Y es muy importante tomar en cuenta un aspecto importantísimo de este tipo de contratos. El periodo de prueba se establece a favor del trabajador, no nada más es a favor de la empresa. ¿Por qué digo esto? Porque en algunas ocasiones me he topado con que se pacta un periodo de prueba de, digamos, 4 meses o los mismos 6 meses para un puesto de dirección o de algún gerente, y al mes 3 o a los 90 días, la institución o la empresa va a decir, ya, ¿sabes qué? Ya con esta persona no puedo trabajar, me di cuenta que no sabe lo que decía que sabía,
Así que quiero darlo por terminado ya. Pues no se puede porque, bueno, no se puede a menos que incurra en alguna de las causas justificadas de terminación de relación laboral, pero digamos, no se puede usando este, la terminación natural del contrato de periodo a prueba, sino es que hasta que concluya el periodo. Por eso es importante evaluar si el puesto para el que estamos sujetando a prueba realmente amerita un plazo largo, mediano o corto. ¿De acuerdo? A mí me parece que los 30 días son tiempo suficiente para, en general, darse cuenta de si un trabajador tiene las aptitudes y conocimientos necesarios para desempeñar el trabajo que se contrató, y ya tratándose de colaboradores más especializados, habría que evaluar qué tanto tiempo se necesita, tomando siempre en cuenta que si no nos parece la manera en que desarrolla el trabajo, vamos a tener que esperar hasta que agote este tiempo de prueba para entonces sí hacer la evaluación o digamos, presentar una evaluación, obtener la opinión de la comisión mixta y dar por terminada la relación de trabajo, ¿de acuerdo? Otro tipo de contratos es los contratos para trabajadores de confianza. ¿Por qué lo considero como otro tipo de contratos? Bueno, porque estos trabajadores tienen derechos y obligaciones especiales. Es decir, por ejemplo, en este contrato en principio solo puede celebrarse con trabajadores que realicen funciones de dirección, de inspección, de vigilancia y fiscalización de carácter general para la empresa, ¿de acuerdo? O aquellos trabajadores que realicen funciones que se relacionen con trabajos personales del patrón dentro de la empresa. No sé, por ejemplo, un chofer, un secretario particular, un encargado administrativo que maneja las finanzas propias de la institución y está a cargo de ellos todo el tiempo. Esos son empleados de confianza, ¿de acuerdo? Estos empleados, además de las causales ordinarias de terminación de la relación de trabajo, pueden ser despedidos simplemente por la pérdida de confianza sustentada en hechos razonables. No puedo argumentar solo, perdí la confianza porque vi una publicación en Facebook y ya, no. Debe haber una razón objetiva de pérdida de la confianza. A lo mejor, si es una persona que maneja dinero porque se ha perdido dinero, y hay elementos sustentados o razonables que me hagan pensar que esta persona es la que está sustrayendo, o porque, no sé, el chofer que tengo y que me lleva siempre a mi casa y que va y viene, pues han secuestrado a uno de mis hijos y tengo la sospecha fundada de que este chofer dio información. No sé, cosas de este tipo que realmente pueden razonablemente presumir que no puede depositarse más la confianza en este tipo de trabajadores, ¿de acuerdo? Además, otra característica de los trabajadores de confianza es que la PTU que reciben está limitada. En el caso de las acciones civiles, por ejemplo, o de las instituciones, en general no reparten PTU porque no están destinadas a generar utilidades. Pero en las empresas, por ejemplo, sí que lo están y ahí tienen una limitación del salario que reparten. Y otra característica importante en los contratos para empleados de confianza es que las instituciones no estarían obligadas a reinstalarlas, a reinstalar a los empleados de confianza. Y simplemente hay que hacer un pago específico que prevé la ley, que en general son de 20 días por año, para no tener la obligación de reinstalarlos en caso de despido. ¿De acuerdo? Y finalmente, la última característica que tenemos de este tipo de empleados es que no pueden ser parte de los sindicatos ni pueden ser tomados en cuenta para el recuento de huelga. ¿De acuerdo? Y ahora, el último tipo de contrato que vamos a analizar es el de teletrabajo. Este tipo de contrato ha cobrado mucha relevancia en los últimos años, digamos, a partir de la pandemia, porque pues con la falta de movilidad que se dio durante el 2020 y el 2021, pues la gente empezó a trabajar más desde su casa y muchas instituciones, no solo empresas, sino las organizaciones de la sociedad civil, empezaron también a usar esta forma de trabajo. Solo que ocurrió algo muy particular. Al principio no había regulación y después, en 2021, a principios de 2021, ya se expidió una regulación específica para el teletrabajo, pero en general la gente no la cumplió. Y no la cumplió porque, uno, bueno, por desconocimiento en principio, y dos, porque las condiciones no estaban dadas. Este tipo de trabajo requiere ciertas circunstancias. Lo primero es que tiene que ser voluntario, entre voluntario para el trabajador y voluntario para el patrón, para la empresa. No puede obligarse a los trabajadores a teletrabajar, ni puede obligarse a las empresas a
trabajar desde casa, de forma remota. Entonces, tiene que haber una concurrencia de voluntades entre ambas partes para poder tener este tipo de trabajo. Es por eso, en gran medida, que cuando ocurrió la pandemia, no se siguió esta regulación, porque digamos que había una orden sanitaria que obligó a las empresas a trabajar desde sus casas si era posible. No es que hubiera una voluntad de hacerlo, sino una obligación. Pero bueno, una vez que ya la Organización Mundial de la Salud ha declarado el término de la emergencia sanitaria y de la pandemia, ahora sí es optativo tener este tipo de trabajo. Y este tipo de trabajo tiene varias características. Primero, ¿qué se va a considerar teletrabajo? Bueno, aquel trabajo desarrollado en más del 40% de la jornada laboral mensual en un lugar distinto al establecimiento del patrón, por lo que no se va a requerir la presencia física del teletrabajador en el centro de trabajo y se van a usar primordialmente las tecnologías de la información y la comunicación para desarrollar, ¿de acuerdo? En este tipo de trabajo, el contrato individual de trabajo va a tener que tener, además de las cláusulas ordinarias, ciertas cláusulas específicas que vamos a ver más adelante. Y el patrón va a estar obligado a hacer ciertos pagos adicionales para reponer los gastos en que incurre el trabajador con motivo del desarrollo de su trabajo desde su casa. Estos gastos son internet, electricidad, además el patrón tendrá que dar equipo de cómputo, sillas ergonómicas, impresoras si es necesario y demás. Y también es muy importante considerar que en el teletrabajo, al ser voluntario, también se tiene el derecho de regresar en cualquier momento a la presencialidad, ya sea por solicitud del propio empleado o por solicitud de la empresa, por lo cual es muy recomendable en este tipo de contratos que se pacte la manera en que se va a dar el retorno. Finalmente, vamos ahora a ver el otro tipo de contratos laborales son los contratos colectivos, ¿de acuerdo? Los contratos colectivos de trabajo, dicho brevemente, es aquel, como decía, celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones, con el objeto de establecer las condiciones según las cuales se va a prestar el trabajo en una o más empresas o establecimientos. Este contrato colectivo de trabajo, lo importante es que debe de cumplir con ciertas características que vamos a ver más adelante, pero lo más importante es que debe de ser aprobado por la mayoría de los trabajadores de forma libre, directa y secreta, y debe estar inscrito en el registro, bueno, en el registro que vamos a ver más adelante. ¿De acuerdo? Ahora, también los contratos colectivos pueden ser, al igual que los individuales, por tiempo indeterminado, por obra o por tiempo determinado. Y esto es importante porque a veces, por ejemplo, en las obras de construcción, se contrata un sindicato de trabajadores de la construcción, pero para una obra específica. Hay otro tipo de contratos individuales que ya son por tiempo indeterminado, tratándose de empleados de planta que ayudan a las instituciones. Ahí no sé si ahora alguna de las instituciones que están participando tengan celebrado algún contrato colectivo, pero podría darse el caso, sobre todo si llevan a cabo o tienen personal que lleva a cabo servicios manuales, pues podría darse el caso, ¿no? Si quieren, ahora podemos ver a la siguiente slide y revisamos las principales cláusulas de un contrato individual de trabajo. Aquí me gustaría que presten mucha atención porque en muchos contratos individuales de trabajo a veces no aparecen estas cláusulas que además son obligatorias conforme a la ley y es vital que las contengan. ¿Por qué? Porque cualquier defecto en el contrato va a ser responsabilidad del patrón, de quien contrata al trabajador. Entonces, siempre es muy importante verificar que se cuente con todos estos elementos. Brevemente los escribo. Son el nombre, la nacionalidad, la edad, el sexo, estado civil, el CURP, el RFC y el número de seguridad social del empleado, ¿de acuerdo? El domicilio de cada una de las partes, tanto del patrón como del empleado. El RFC y registro patronal del patrón, esto es fundamental. Luego, establecer el tipo de contrato que se celebra y atender a las causas por las cuales se celebra ese tipo de contrato. Es decir, si es un contrato por tiempo determinado, especificar cuál es la causa o la razón por la cual se pacta por tiempo determinado. Si tiene un periodo de prueba, vigilar que el puesto corresponda con el plazo de prueba que se está pactando. Si es por capacitación inicial,
establecer en qué va a consistir esa capacitación, qué puesto e idealmente, por ejemplo, el tipo de prueba o que se va a dar una prueba al final del periodo para constatar si se cuenta con las competencias o no derivadas de esta capacitación inicial. De igual forma, por obra, por terminada o por temporada, confirmar pues a qué atiende este tipo de contrato, ¿de acuerdo? En teletrabajo igual, verificar si se va a superar este 40% de presencialidad o no, digo, o de trabajo remoto, y celebrarlo como los requisitos que establece la ley. El servicio o servicios que deben prestarse también deben estar descritos con la mayor presión posible. No es válido, y eso lo veo muy seguido, incluir nada más el título del puesto, ¿no? Ayudante general. Y ya, es todo lo que establece. Y esto perjudica al patrón más que al trabajador, porque de esta manera el patrón eh, no puede establecer realmente cuáles son las funciones que va a llevar a cabo, y eso lo deja en un estado de indefensión. Después, otro elemento que debe contar esto es la duración de la jornada de trabajo, especificando si es diurna, nocturna o mixta, ¿de acuerdo? El otro elemento que es muy, muy importante es la forma y monto del salario, así como el día y lugar de pago que se va a dar el salario. Recuerden, conforme a nuestra legislación, el salario debe pagarse semanal o quincenalmente. No es válido el contratar o pagar a las personas ni bimestralmente, de hecho, ni mensualmente. Aunque en ciertos casos he de decirlo, hemos visto contratos de trabajo en los que se pacta un pago mensual, pero aquí existe el riesgo de que la autoridad laboral sancione a las empresas que lo hagan por infringir pues esta normativa, ¿no? Que, como decía, no es potestativa, son de cumplimiento obligatorio. Otra cosa que debe contener el contrato individual de trabajo es la indicación que el empleado será capacitado o adiestrado en los términos de los planes y programas establecidos o que establezca la empresa y conforme a la Ley Federal del Trabajo. Es muy importante indicar esto porque es una obligación que se nos impone en la Ley Federal del Trabajo, con la cual hay que cumplir. Y además debe contener el contrato las demás condiciones de trabajo que se ofrezcan, es decir, pues días de descanso, vacaciones y demás que convengan el patrón y el empleado. Si no se establecen, van a aplicar forzosamente los mínimos que establece la Ley Federal del Trabajo. Pero lo ideal es que en el propio contrato se establezcan, digamos, las específicas en esta relación individual de trabajo. También hay una obligación adicional y que es, digamos, relativamente reciente, que es la designación de beneficiarios para el pago de salarios y prestaciones devengadas y no cobradas en caso de muerte de los empleados que se hayan generado por causas de desaparición o fallecimiento con motivo de un acto delincuencial, de delincuencia organizada, cosas así, que desafortunadamente en nuestro país pues no es poco habitual. Bueno, es importante tenerlo. Todos estos requisitos están previstos en el artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo. Insisto, es muy importante que cuando celebren un contrato atiendan a este artículo y verifiquen que su contrato cumple con cada uno de ellos. Porque si no, de hecho, en caso de una inspección laboral, podrían ser sancionados por la autoridad porque sus contratos no cumplen con estos requisitos. Y no es poco frecuente que carezcan de alguno o algunos de ellos. ¿De acuerdo? Recuerden, la falta de un contrato de trabajo escrito no va a privar al empleado de sus derechos laborales, pero va a existir una relación de trabajo y el patrón va a ser imputable por esa carencia del contrato escrito. ¿De acuerdo? Adicionalmente, es importante considerar otros aspectos si quieren, vamos a la siguiente slide, por favor. Bueno, para el teletrabajo, como comentaba, existen requisitos adicionales a los que ya mencioné antes. Además de todo lo que se mencionó en la presentación anterior, para efectos de un contrato individual con teletrabajo, hay que indicar el equipo e insumos necesarios para teletrabajar, incluyendo aquel relacionado con obligaciones de salud y seguridad en el domicilio o en el lugar en el que la persona teletrabajadora va a prestar su trabajo.
así como la descripción y monto de la cantidad que va a pagar el patrón por concepto de pago de servicios en el domicilio. Es decir, esta cantidad proporcional que mencionábamos de servicio de Internet y de energía eléctrica. ¿De acuerdo? Asimismo, es importante mencionar que se le va a dar como herramientas de trabajo para que teletrabaje, como la laptop, si se le va a dar algún programa en específico, una impresora, una silla ergonómica. Estas son obligaciones que deben de establecerse claramente en este contrato de teletrabajo. Además, deben de pactarse los mecanismos de contacto y supervisión entre las partes, así como la duración y distribución de los horarios, para que no se excedan los máximos legales y se cumpla con el derecho a la desconexión digital que tienen los teletrabajadores. Es muy habitual, por ejemplo, bueno, en países muy desarrollados como Alemania o algunos otros países europeos, uno incluso no puede ni siquiera mandar un mensaje de WhatsApp o un correo electrónico a un trabajador fuera del horario de trabajo, porque eso invade la privacidad y el derecho de esparcimiento del trabajador y el derecho a esta desconexión digital. Por eso sí es importante pactar estos mecanismos de contacto y supervisión y respetar la duración y las jornadas que se tengan. Entendemos que a veces hay emergencias, en ese caso no hay problema en contactarlo, pero tratar de no hacerlo de forma habitual, porque entonces sí un teletrabajador podría demandar, por ejemplo, el pago de horas extras y alegar que no se está respetando su derecho a la desconexión digital, lo cual podría traer una consecuencia negativa para la institución que funja como patrón. Y una de las disposiciones finales que es importante y siempre recomendamos pactar en los contratos de teletrabajo es la forma en que se va a concluir o modificar esta modalidad de teletrabajo. Como decía, es una relación voluntaria y que, como todo acto voluntario, puede cambiarse en cualquier momento, porque así lo requieren las necesidades del trabajo, por conveniencia de las partes. Eh, Muchas veces me he topado con que el propio trabajador, no sé, tuvo hijos, tiene un nuevo perro, tiene una nueva novia, lo que sea, una circunstancia personal que prefiere que ahora regresar a trabajar a las instalaciones de, del patrón, porque ya en su casa no es viable, a lo mejor están construyendo un edificio al lado de su casa y hay mucho ruido, y eso empieza a generarle estrés laboral y el trabajador dice, patrón, necesito regresar a trabajar ahora a la oficina. Y eso empieza a veces a complicar las circunstancias, porque con motivo de la pandemia también vimos que muchas empresas, instituciones y organizaciones redujeron el tamaño de sus instalaciones y ya no tienen tanto espacio como antes para tantas oficinas y lugares de trabajo. Entonces, insisto, es importante pactar estos mecanismos, a veces fijando un plazo previo de aviso de, oye, si quieres regresar a la oficina, tienes que avisar con por lo menos 30 días de anticipación para planearlo todo, para coordinarnos y demás, y ajustar de esta manera el lugar de trabajo. Otras cláusulas que me parece muy conveniente y, bueno, necesario legalmente incluir es el aviso de privacidad. Esto no está establecido en la Ley Federal del Trabajo, sino en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, en los que se protegen los datos personales de los trabajadores que tiene el patrón. Y como son varios, por las necesidades del trabajo, es importante darle a conocer a los trabajadores, idealmente en su contrato individual de trabajo, cuáles son los derechos que tiene, que son los derechos ARCO. Recordemos que son acceso, rectificación, identificación y oposición a los datos que tiene el patrón y la manera en que puede tener acceso a estos derechos. ¿De acuerdo? Entonces, sí es altamente recomendable incluir este aviso de privacidad en el contrato individual de trabajo. Y si no se hace, darlo por separado, pero siempre darlo. Otra cláusula que es muy recomendable en los contratos individuales de trabajo son las cláusulas de confidencialidad, que aunque la Ley Federal del Trabajo establece una obligación de confidencialidad y uso de la información de todos los trabajadores, nunca está de más recordarles que tienen esta obligación y que pueden incurrir en sanciones en caso de cumplirlas. Además, también es importante en los contratos pactar el uso de las herramientas de trabajo y de la información. Recordar a los empleados que, por ejemplo, si se les da una computadora, un teléfono celular, un automóvil o para cualquier cosa, es una herramienta de trabajo y no está destinada
a usarse para fines personales. Y también es importante pactar la manera en que se va a supervisar el uso de estas herramientas, porque si no se hace, los trabajadores podrían llegar a alegar que hay una invasión a su privacidad. Por eso es muy importante en el propio trabajo, en el propio contrato individual de trabajo, establecer que, por ejemplo, se va a entregar un teléfono celular y una computadora con un correo electrónico. Este correo electrónico va a ser de la institución y la institución va a tener en todo momento acceso a la información que se comparta a través del correo electrónico, por lo que el trabajador no podrá tener o compartir información personal a partir de estas herramientas. Así que, es que sobre aviso no hay engaño, ¿no? Es importante dar estas prevenciones para que en ningún momento pueda haber un reclamo de los trabajadores por invasión de la privacidad o alguna, digamos, falta de respeto en cuanto al uso de estas herramientas de trabajo. Y además evitar que las consideren como un beneficio laboral, porque no son una prestación laboral, sino herramientas de trabajo. Otra anotación que quería hacer en este punto no es sobre las cláusulas que hay que incluir, sino las que hay que evitar. ¿Y cuáles son las que hay que evitar? Pues, por ejemplo, la cláusula de exclusividad. En México es muy común que se pida a los trabajadores exclusividad. Solo quiero que trabajes para mi fundación, para mi institución, para mi asociación. Esto está prohibido. Está prohibido porque en México existe la libertad de trabajo y cualquier persona puede trabajar en cuantos trabajos pueda, siempre y cuando no comprometa la información de ninguno de sus patrones y no interfiera un trabajo con el otro. Es decir, no puedo trabajar en el mismo lugar de 9 a 2 y tener tres trabajos con tres patrones diferentes en el mismo horario. Si quiero ejercer este derecho de trabajar en el mismo horario, para varios trabajadores, varios patrones, tendría que ser en horarios diferentes y que no se interpongan unos con otros, ¿de acuerdo? Sí hay este derecho y es altamente tutelado por nuestras autoridades, por lo cual es muy importante de considerar que si se pacta una cláusula de exclusividad en un contrato, uno, lo recomendable es pagar esa exclusividad, es decir, una parte del salario se paga solo por la exclusividad, y dos, considerar que la autoridad laboral podría que considerar en un momento dado no es válida esta cláusula. Simplemente si se establece, la autoridad podría tenerla por no puesta, ¿de acuerdo? O sea, no será ejecutable, aunque no habrá sanción propiamente para la empresa por ponerla. Y lo que no es válido de ninguna manera es imponer sanciones o penas convencionales para el trabajador en los contratos individuales de trabajo. Si se quiere establecer sanciones o penas convencionales, estas deben de preverse en el Reglamento Interior de Trabajo que aplica a todos los trabajadores y que además debe estar inscrito o registrado en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Esto es muy importante porque si no se tiene un reglamento interior inscrito, no hay manera de aplicar sanciones legalmente. ¿De acuerdo? Otro punto importante es el tema de los impuestos. Hay muchos trabajadores que no están conscientes de que deben de pagar impuestos, los cuales son retenidos por el patrón y deben de colaborar también con las cuotas de seguridad social que les corresponden, las cuales también son retenidas por el trabajador, por lo cual es importante en los contratos prever una cláusula simplemente que haga recordar a los trabajadores que existe esta retención, tanto de impuestos como de cuotas de seguridad social. ¿De acuerdo? Después, si quieren, pasamos a la siguiente slide para revisar ahora sí las principales eh, características de un contrato colectivo de trabajo. Aquí hago la anotación. En el año 2019 se aprobó una reforma por la cual se hicieron válidos ahora sí los derechos de libertad y democracia sindical, a efecto de que los trabajadores verdaderamente pudieran votar y conocer, uno, al sindicato que los iba a representar y el contenido de los contratos colectivos que los iban a regir. Anteriormente había un fuerte sindicalismo corporativo en el cual los trabajadores no tenían ni participación, ni voz, ni voto y a veces ni siquiera conocimiento de la existencia de los contratos o de los sindicatos a los que supuestamente pertenecían. Existían los llamados sindicatos blancos y los contratos de protección que estaban diseñados para proteger a las
empresas e instituciones de que llegara un tercer sindicato a tratar de estallar una huelga en las empresas o en las instituciones. Actualmente, con la reforma de 2019, ya no existen estos contratos, ya no más, porque de hecho, a partir del 1 de mayo de este año, o sea, hace 24 días, venció el plazo para que se legitimaran todos los contratos de protección que existían, o los contratos, perdón, colectivos que existían, y en esa legitimación, pues dejaron de tener validez muchísimos contratos de protección y sindicatos blancos que no servían para nada. ¿De acuerdo? Y bueno, ¿cuáles son las características que deben de tener los contratos colectivos? Importante, el nombre y domicilio de los contratantes. ¿Quiénes son los contratantes? Bueno, pues el sindicato y, y la empresa o institución con la que está contratando. Hay que aclarar cuáles son los establecimientos que va a abarcar el contrato. Muchas veces se tienen diferentes ubicaciones. Hay que confirmar si va a corresponder a cada una de ellas. Hay que establecer la duración o el tipo de contrato, si es indeterminado o por obra determinada, las jornadas de trabajo que van a tener los trabajadores, los días de descanso y vacaciones y el monto de los salarios, así como cláusulas relativas a la capacitación o adiestramiento de los trabajadores en las empresas o establecimientos que comprendan. Es importante también incluir disposiciones sobre las bases de integración y funcionamiento de las comisiones que deben integrarse conforme a la ley y cualquier otra estipulación que convengan las partes. Un contrato colectivo de trabajo real normalmente tiene prestaciones superiores a la ley que son negociadas con las organizaciones. Y además es importante reiterar que toda vez que ahora los propios trabajadores ya conocen el contenido de los contratos colectivos de trabajo, para antes de ser digamos, dados por válidos, la manera en que actualmente se pacta un contrato colectivo es con la dirección del sindicato, digamos, con el secretariado general, se pactan ciertas condiciones y una vez pactado el contenido inicial del contrato, se somete ahora sí a la votación de los trabajadores y ellos tendrán la libertad de aprobarlo o de rechazarlo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es importante considerar que van a estar siempre sujetos ahora a esta aprobación por la mayoría a través de una elección libre, directa y secreta. Y finalmente, lo que es fundamental es que queden inscritos en el registro federal, perdón, en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para que sean válidos. ¿De acuerdo? Si quieres, vamos a la siguiente. A la que sí. Perfecto. Y ya habiendo terminado, digamos, la revisión de los contratos laborales, es importante revisar ahora las características de los contratos de servicios civiles. ¿Por qué es muy importante este punto? Porque debemos evitar la simulación, evitar que un contrato que realmente es de naturaleza laboral se catalogue como civil y viceversa. Los contratos civiles tienen la característica que uno, deben de constar por escrito y establecer los derechos y obligaciones entre las partes, las cuales deberán ser independientes, ¿de acuerdo? Es decir, se van a encontrar en una igualdad de condiciones. No hay esta suprasubordinación que existe en los contratos laborales. Como mencionaba, deben de estar por escrito y por cuestiones fiscales deben de comprobar su materialidad y darles fecha cierta. ¿Qué significa darles fecha cierta? Que sean ratificados o protocolizados ante notario u otro fedatario público o inscritos en cualquier tipo de registro público para que si la autoridad, ya sea fiscal o cualquier otro tipo de autoridad, quiere revisar digamos, la validez de este contrato, poder certificar que realmente es un contrato que ha sido celebrado desde la fecha que dice que se celebró. ¿Y esto por qué ocurre? Porque en el pasado, pues muchas empresas, organizaciones, hacían contratos únicamente para darle efectos fiscales a facturas que emitían y que realmente no tienen materialidad y que eran contratos falsos, ¿no? Sobre todo porque tratándose de servicios, pues no es difícil probar que un servicio se prestó o no, porque es un hecho que
se da, pero no queda constancia en el tiempo, ¿no? Digo, en general, a menos que quede una prueba material o por video y demás, es difícil tener prueba de que un servicio se prestó. Por ejemplo, nadie podría, salvo con un video grabado todos los días, verificar si alguien barrió la calle enfrente de tu casa o no. Solamente lo vas a saber si, por ejemplo, al cabo de muchas semanas hay basura, hojas y demás, o polvo en la calle, te vas a dar cuenta que a lo mejor tiene mucho tiempo que no se cumplió el servicio, pero difícilmente te vas a dar cuenta si todos los días, sin falta, se prestó el servicio de, no sé, de limpieza de tu calle por poner un ejemplo, ¿no? Otra característica de los servicios civiles es que el prestador tiene libertad de actuar y de prestar el servicio de la manera que considere. El cliente únicamente va a contratar un resultado, o sea, si quiero un servicio, quiero que hagas esto, pero el prestador va a tener libertad de decidir cómo y cuándo lo hace en general, a menos que claramente se pueden pactar ciertas condiciones específicas de contratación, pero cuidando que no exista una subordinación, que esta relación cliente-prestador no raye en una obligación de un poder de mando, como mencionábamos que ahí había en las relaciones laborales, ¿de acuerdo? Otra característica de las relaciones civiles es que la contraprestación pactada con el prestador no tiene ni un mínimo ni un máximo establecido por la ley. Recordemos que en relaciones laborales, las características del salario sí tienen una regulación específica en la Ley Federal del Trabajo y además existe un salario mínimo que debe pagarse a todos los trabajadores de acuerdo con lo que publiquen las autoridades año con año o periódicamente. En los contratos civiles no es así. La contraprestación es libre y pueden acordar su importe de cualquier manera, fijándolo en el tiempo, por resultado, por una iguala, como se prefiere, ¿de acuerdo? Aquí, además, la periodicidad en la que tiene que darse el pago de la contraprestación no es única. Puede ser una única contraprestación, mensual, bimestral, semestral, anual, al término del proyecto, como se quiera. Entonces, es una característica muy importante de esto. Los contratos civiles de prestación de servicios civiles están regulados generalmente en los códigos civiles, ya sea locales o en el federal, y realmente tienen una regulación muy, muy básica. ¿Por qué? Porque atienden a las necesidades específicas de cada contrato y no están altamente regulados, sino que atienden más al derecho general de las obligaciones. Por eso van a encontrar que las características y cláusulas de un contrato de prestación de servicios son múltiples, ¿no? Aquí sí, en este tipo de contratos, es válido pactar penas convencionales o indemnización por daños y perjuicios en contra del prestador en caso de mora o de incumplimiento en la prestación de los servicios. No, aquí no se necesita atender a ningún otro documento. En el propio contrato se va a poder pactar estas penas. Recuerden que en materia civil las penas están limitadas al importe de los honorarios pactados, ¿no? Ahí sí no puede pactarse una pena que sea superior al pago que se le dio al prestador porque sería inválida. Pero sí es válido decir, lo que te pagué me lo devuelves porque no cumpliste o porque tu servicio fue defectuoso o porque incurriste en mora y esta mora me afectó de tal manera que ya hizo inútil la prestación del servicio, ¿no? También es altamente recomendable en este tipo de contratos incluir cláusulas de confidencialidad y prever expresamente las penas convencionales para el incumplimiento. ¿Por qué? ¿Por qué recomendamos la pena convencional en las cláusulas de confidencialidad? Para evitar, bueno, y también en las de exclusividad y de no competencia, para evitar que la carga de la prueba. Si únicamente se establecen daños y perjuicios en un contrato de este tipo, además de probar que se incurrió en el incumplimiento del contrato, habrá que probar el monto del daño y o del perjuicio que se sufrió, y eso puede complicar más el cobro efectivo de esta indemnización. Por lo cual, siempre es recomendable pactar una pena convencional que sea razonable y acorde a la expectativa que podamos tener en caso de incumplimiento, ¿de acuerdo? Si quieren, pasamos a la siguiente slide. Gracias. Aquí ahora voy a hablar de un tipo de contratos civiles
que ha cobrado mucha relevancia últimamente, que son los contratos de prestación de servicios especializados. Este tipo de contratos está, digamos, regulado o mencionado en varias leyes, que son la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la del Infonavit, el Código Fiscal de la Federación, la ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley del IVA. ¿Por qué? Porque este tipo de contratos son aquellos que han tratado de regular el outsourcing, la subcontratación de servicios laborales indebida, ¿de acuerdo? ¿Qué se considera como prestación de servicios especializados? Aquel servicio que se presta con personal que es ajeno, digamos, de un tercero, pero que requiere que sea prestado en las instalaciones del cliente o administradas o bajo el control del cliente, pero que no están relacionadas con el objeto social o actividad preponderante del cliente. Esto es muy importante, porque si están relacionadas con el objeto social o actividad preponderante del cliente, van a ser servicios prohibidos. No se podría subcontratar como servicio especializado de carácter civil. Va a ser un servicio laboral. Entonces, o sea, sería outsourcing prohibido. Entonces, ahí no podría prestarse. ¿De acuerdo? Y características especiales de este tipo de contratos es que deben cumplir con las obligaciones, el prestador debe cumplir con obligaciones laborales y de seguridad social respecto del personal que pone a disposición del cliente, y además debe compartir periódicamente con el cliente la información y documentación que se prevé en la legislación fiscal. Esto es muy, muy importante, porque además también tendrá que cumplir por su cuenta con otras obligaciones de reporteo a las autoridades, ya sea al IMSS o al Infonavit, indicando cuáles contratos ha celebrado en los últimos periodos cuatrimestrales, a efectos de que la autoridad tenga este control sobre la supervisión. ¿De acuerdo? Un requisito esencial de los contratos de prestación especializados es que deben siempre constar por escrito, deben contener el número estimado de personal que se prestará los servicios en las instalaciones del cliente y deben de contar con los datos de registro del prestador en el REPSE. ¿Qué es el REPSE? El registro de prestadores de servicios especializados o especializados que lleva la Secretaría del Trabajo. Y es muy, muy importante considerar que además este registro tiene una vigencia de 3 años, por lo cual cada que se celebre un contrato de servicios especializados con cualquier prestador de este tipo, hay que verificar en el padrón del REPSE, que además es público, que está vigente el registro y el servicio que nos está prestando. No solamente tienen que darles un número de REPSE, sino hay que constatar que el servicio que va a ser subcontratado efectivamente está inscrito por esta persona ahí en dicho registro, ¿no? Finalmente, es importante considerar el tratamiento fiscal que se da a los contratos de prestación de servicios civiles. Es diferente del laboral. Aquí sí podría haber alguna retención de impuestos en caso de que una organización, que es una persona moral, contrate a una persona física, pero no necesariamente va a ser así. Podría darse el caso de que no tenga que hacer retención alguna, o solamente retener, por ejemplo, el IVA, porque en este tipo de contratos sí se va a generar un impuesto al valor agregado, a diferencia de los contratos laborales en los que no se genera impuesto al valor agregado, únicamente impuesto sobre la renta a cargo de los trabajadores. Y si quieren, ahora vamos a la siguiente slide. En los contratos de servicios comerciales. Estos contratos, bueno, es importante, las relaciones con los servicios comerciales son básicamente aquellos que se celebran con empresas que prestan servicios o productos que se ofrecen al público en general, ¿de acuerdo? A veces no se requiere, como decía, una formalidad específica, pero en otras ocasiones sí existen unos contratos que llamamos de adhesión, es decir, contratos machote, cuyas cláusulas no van a poder negociarse porque ya están prefijadas por el prestador o de servicios, y están regulados en muchos casos por la legislación de protección al consumidor. De hecho, la Profeco tiene un registro específico de contratos de adhesión para verificar que los prestadores de servicios comerciales cumplan con los derechos mínimos y con los derechos y obligaciones mínimos establecidos en la Ley Federal de Protección al Consumidor, y que evitar abusos en contra de los consumidores. Por eso, al tratarse de una relación desigual, en este caso se protege al consumidor. Este tipo de contratos se rigen por la legislación mercantil,
respecto del el prestador de servicios y por la legislación de protección al consumidor de cara al cliente, digamos, ¿no? Que es quien está protegido. Además, se cuenta con instituciones que van a defender e instancias que van a mediar en caso de cualquier conflicto en la relación entre los clientes y los prestadores de servicio. En el caso de servicios y productos comerciales, va a ser la Profeco. En el caso de servicios y productos financieros, va a ser la Conducef, que van a ser, por ejemplo, cuentas bancarias, seguros de cualquier tipo, fianzas. Ahí va a ser la Conducef la autoridad encargada, ¿de acuerdo? Y pues bueno, en grosso modo, estos son los tipos de contratos que queríamos analizar con ustedes y que es importante que consideren que siempre se celebren y se tengan claramente identificados. Al final, una nota más de los servicios comerciales. Muchas veces los prestadores tienen estos machotes en línea o no los exhiben claramente de inicio. Es muy importante o muy recomendable que cuando se contrate servicios comerciales ordinarios, por ejemplo, la luz, teléfono internet, teléfonos celulares, estacionamientos, cualquier tipo de servicios de este tipo, se descarguen los contratos y los lean para verificar cuáles son los alcances que tiene y los derechos que tiene la institución que va a contratarlos para evitar sorpresas. En ocasiones, aunque están regulados, sí contienen cláusulas, por ejemplo, de terminación o de plazos forzosos o de cosas así que es importante, de comisiones que no están tan presentes y que es importante conocer para evitar un daño o un perjuicio para la asociación. ¿De acuerdo? Y ahora, bueno, creo que nos queda bastante tiempo para preguntas y respuestas. No sé si alguien guste participar. Por favor, abro el micrófono para algunas de ellas. Muchas gracias, licenciado Miguel. Como bien comenta, quien guste puede activar su micrófono o bien colocar las preguntas a través del chat. Hola, hola, ¿cómo estás, Miguel y demás participantes? Yo coloqué algunas dudas, bueno, creo que solo dos. La primera, ¿sabes qué? No me queda como muy claro esta diferencia o importancia. Estoy perdida en esto de los contratos con prestadores que tienen REPSE, que también son Ajá. civiles, ¿no? Los contratos, y los que no. O sea, por ejemplo, acá donde yo estoy, se celebran contratos con diferentes prestadores y son personas físicas o morales. Algunos tienen reps, otros no, pero yo no veo la diferencia entre uno y otro más que tener este registro. No sé si me pudieras ayudar como a aclararme esto, por favor. Sí, claro que sí. Mira, es muy importante. En los contratos REPSE ha habido justamente como bien dices, una confusión en la manera en que son aplicables o no. Ujú. La autoridad laboral, y esto voy a decirlo así porque es un criterio que está discutido, digamos. Gran parte de la doctrina jurídica de los abogados han considerado que la autoridad excedió sus facultades en la manera en que considera los contratos de servicios que requieren REPSE y los que no. Pero bueno, independientemente de eso, creo que para estar del lado seguro de la respuesta, te voy a decir que deben de contar con REPSE aquellos prestadores de servicios especializados que desarrollen sus servicios en las instalaciones del cliente de manera periódica o habitual. Por ejemplo, si tú tienes una asociación que se dedica bueno, ¿a qué se dedica tu asociación? Asistencia social. Ok, asistencia social. Entonces, lo suyo es dar apoyos a la gente y demás, ¿me explico? Ajá. Requieren a lo mejor una persona de sistemas, ¿no? Pueden, y requieren que esta persona de sistemas esté, no sé, 3 días a la semana en las instalaciones de la organización, de la institución. Bueno, esta persona podrían no contratarla directamente como empleado, sino subcontratarla a través de un prestador de servicios especializados que se dedique a proporcionar personal de sistemas. ¿Por qué? Porque es un tipo de trabajo que ustedes no es parte del objeto de la institución, no, ustedes no son expertos en sistemas, pero sí requieren ese tipo
colaborador para que les ayude a gestionar toda la parte de tecnología que tienen en la organización. Aquí se permite que se subcontrate a por ejemplo, a una empresa especializada que les proporciona a la persona que va a estar de implant en tu organización, pero que ahí deberá de contar con un REPSE. Y el contrato que celebren entre la institución y la empresa de tecnología tendrá que tener el número de REPSE, describir cuántas personas van a ir a las instalaciones de la institución para prestar el servicio y cumplir con las obligaciones de reporteo que establece la legislación. ¿Cuál es la legislación que establece esas obligaciones de reporteo? Varias. La primera es el Código Fiscal. De ahí partimos, la Ley del Impuesto sobre la Renta y la Ley del IVA establecen la obligación a cargo del prestador de servicios de entregar información periódica que incluye declaraciones anuales, declaraciones mensuales, comprobación de pago de salarios, recibos de nómina, de los trabajadores que están puestos a disposición del cliente al cliente, ¿no? Y esto está previsto, insisto, en la Ley del Impuesto sobre la Renta y en la Ley del IVA. Además, la Ley del Seguro Social y la Ley del Infonavit le prevén la obligación de los prestadores de servicios especializados de presentar reportes ante la autoridad de forma cuatrimestral para informar los contratos de prestación de servicios especializados que han celebrado durante el periodo y los datos de los propios clientes. De hecho, ya los sistemas que tiene ahorita la autoridad cruzan la información tanto de los clientes de servicios especializados como de los prestadores. Entonces, sí es importante verificar que se cumplan, porque esto va a afectar en el tema de la deducibilidad de los gastos o de la acreditación del IVA que se traslade por estos servicios. Gracias. Oye, entonces nada más para terminar de entender y concluir esta pregunta. Cuando no son servicios que se van a prestar aquí en nuestras instalaciones y que no son quizá como constantes por cierto periodo, no voy a exigir que tengan el REPS, no lo voy a exigir. Correcto, por lo general sí. Exacto. Por ejemplo, ¿en qué servicio estás pensando? Pues no sé, preparar un proyecto, ¿cómo se llama? De estrategia creativa, digital, con personas comunicólogas y cosas No, así. ahí ese sería un servicio profesional de naturaleza civil. Exacto. No requiere REPS. Exacto. Exacto. Correcto. Sí, creo que ya te entendí que aquí lo importante es que estén aquí físicamente y de manera periódica, ¿no? Así es. Oye, y por el tema del teletrabajo no aplica. ¿En el REPSE tiene que ser presencial necesariamente? En el tema del trabajo no aplica, ¿qué? Perdóname. Esto del REPSE, por ejemplo, este especialista en temas de tecnología y computación y demás, que no necesito que esté aquí, que sí me brinde servicios especializados y demás, que no son propios de mi objeto, pero que el trabajo lo quiero que sea solamente remoto. Ahí sí aplicaría y te voy a decir por qué. Porque a diferencia de cuando tú, por ejemplo, pides un proyecto que decías de quiero que me diseñen un proyecto, una estrategia, bla, el de tecnología vas a pedirle una asistencia constante y que a veces puede ser espontánea, me explico, de, oye, en esto que me pongas esto, instálame este programa, ayúdame que me entró un virus, no puedo acceder al correo. O sea, cosas que realmente sí requieren, aunque esta persona está trabajando de forma remota, o sea, es prácticamente como si estuviera en la organización, ¿me explico? Claro, entonces se aplica. Gracias. Y la última, que es muy fácil y rápida, por ahí dijiste que hay como cláusulas que deben a fuercita estar en el contrato individual de trabajo. Me imagino que lo dices así como de que a fuercita, porque existe un fundamento puntual de como esto, ¿cuál es? ¿Me lo podrías pasar, porfa? Claro, el 25 de la Ley Federal del Trabajo establece las cláusulas obligatorias que deben de contener los contratos individuales de trabajo. Y además, para teletrabajo, ahora te digo el otro fundamento. El artículo 330B establece las condiciones específicas para teletrabajo, ¿de acuerdo? Okay. Va, Y pues con además, eso. que mencioné que la Ley Federal de Protección de Acceso a la Información, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares también prevé la obligación de dar el aviso de privacidad a los trabajadores que en el contrato de trabajo, ¿no? Ahí está el otro fundamento.
Claro, muchísimas gracias. Eres súper bueno Bueno, explicando. Gracias. gracias a ti. Muchas gracias, licenciado. ¿Alguna otra persona gusta activar su micrófono? Sí, creo que aquí hay algunas respuestas en las preguntas en el chat. Si quieren, podemos irnos, bueno, unas ya las contesté, pero aquí hay una muy buena que dice, buenos días, ¿hay algún documento oficial que describa qué es un empleado de confianza y sus características? Es decir, este puede estar en una IAP. Claro, los empleados de confianza sí pueden estar en una IAP. ¿Por qué? Porque la naturaleza de confianza se da por la naturaleza del trabajo, ¿ok? No por otra cosa. Entonces, si una persona lleva a cabo funciones gerenciales, de supervisión, de vigilancia o de administración en una empresa, o vinculadas estrechamente a la relación del día a día con el patrón, ahí se considera que es de confianza. Desgraciadamente, no hay un documento oficial, como bien señalas, que diga, este catálogo de empleados se consideran de confianza. No lo hay. Son criterios que se han adoptado y que muchas veces entiendo que pueda costar trabajo, sobre todo cuando tenemos organizaciones muy grandes donde hay muchos puestos o muchas jerarquías, digamos, ¿no? ¿Qué tanto debo de supervisar o cuántos empleados debo supervisar para ser de confianza? Ahí hay que adoptar un criterio de razonabilidad para decir, en general se considera que si una persona tiene facultades de dirección general sobre un grupo amplio o de trabajadores o un tipo amplio de trabajadores, es de confianza. Por ejemplo, en una organización, en una IAP puede darse el caso que tengas una persona que coordine a los promotores, que coordine a los benefactores. Esta persona, si supervisa todo este grupo, ya va a ser un empleado de confianza, ¿de acuerdo? No va a ser un empleado de planta como sería la otra categoría, digamos. Eso no sé si quedó claro. Esta pregunta la hizo Mónica Hernández, ¿no? Otra pregunta que me hacían era, ¿qué pasaba con los contratos que se realizan con personas pensionadas, que se tienen algunas restricciones para pagarles por honorarios asimilados a salarios u otro régimen por sus servicios prestados eventualmente? Bueno, esta pregunta es muy interesante porque es importante porque una persona que ya está pensionada no podría ser contratado como empleado ordinario. Efectivamente, si quisieran recibir servicios de esta persona, no tendría que ser un servicio personal subordinado, sino por honorarios o por asimilados a salarios. Aquí hay un tema importante. Los honorarios asimilados a salarios no es un régimen legal propiamente, es más bien un régimen fiscal que se creó para el caso de aquellas personas que prestan servicios que no son subordinados, pero cuyo pago es periódico y cuyo servicio es recurrente. Por ejemplo, ciertos funcionarios de las organizaciones que reciben una compensación porque asisten a las juntas de la organización, pero pues que realmente no prestan un servicio único, exclusivo y continuo para la empresa. Ahí se da el tipo de honorarios asimilados a salarios. Y efectivamente, si una persona ya pensionada quiere trabajar como empleado de una institución de asistencia privada o de otra organización, la única manera en que pueda hacerlo sin dejar de percibir su pensión tendría que ser como un prestador de servicio independiente, pero cuidando que realmente no se vaya a caer en un encubrimiento de la relación laboral. ¿Y esto por qué lo digo? Porque cuando ya se está jubilado, pues digamos, se está recibiendo una pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social o de la FORE, como corresponda. Y cuando se está trabajando, se está aportando a la Seguridad Social y a la propia FORE, en su caso, las propias cuotas para prever esa próxima jubilación. Por lo tanto, esos dos regímenes no pueden coincidir. Por eso venía muy a colación la pregunta que hicieron. Y la única manera que encontramos de salvarla es con contratos por honorarios, pero que cumplan con evitar la subordinación. No sé si alguien más tenga otra pregunta.
Quien guste también puede activar su micrófono. ¿Alguna otra persona que guste plantear algún comentario, alguna duda? Al parecer no, licenciado. Pues ¿Usted muy bien. Entonces, desea creo agregar que, algún otro comentario? no, bueno, por mi parte espero que les haya sido claro y de utilidad la exposición. Y si cualquiera tuviera, perdón, aquí hay una pregunta de un segundo, nada más para ver la última pregunta. Dicen, después del contrato de prueba, ¿puedo realizar contratos posteriores por un mes o ya no? No, ya no. De hecho, el contrato a prueba solo se puede pactar en los contratos individuales por tiempo indeterminado o en los contratos por tiempo determinado que excedan de 6 meses. Pero no puede celebrar, una vez concluido el periodo de prueba, ahora cambiar a una modalidad por tiempo determinado. Eso es ilegal, ¿de acuerdo? Solamente es así. Pero bueno, ahora sí creo que entonces, si no hay más preguntas, podemos dar por concluida la sesión. ¿El puesto de confianza debe estar por escrito en el contrato? No, no es obligatorio que el puesto de confianza esté escrito en el contrato. Conforme a nuestra legislación y la jurisprudencia de la Corte, la categoría de confianza la va a dar más que la indicación del puesto o que esté inscrito o no en el contrato, la naturaleza de las funciones que desarrolla el empleado. ¿Sí? Por ejemplo, cuando contratas un chofer que te lleva al trabajo porque necesitas que esté contigo todo el tiempo, porque a lo mejor vas a comunidades rurales y regresas y tal, esta persona que te transporta o que te ayuda con el transporte privado es una persona de confianza que siempre está contigo y tienen un contacto muy estrecho. Probablemente cuando lo contrates le vas a dar un contrato de trabajo por tiempo determinado normal sin ninguna indicación, pero sí va a ser una persona de confianza porque realmente tiene esa característica que va a conocer tu rutina, tus horarios, partes personales de la forma en que te organizas en el día a día y por eso lo va a hacer de confianza y va a estar sujeto a este régimen. Entonces, no necesariamente va a requerir estar por escrito, sino va a atender siempre a las características de las funciones que desempeña. Pues muchas gracias, licenciado, por su intervención. Me voy a permitir compartir la pantalla para hacer la entrega de un reconocimiento a nombre de la Junta de Asistencia Privada al licenciado Miguel Ángel Rocha Romero por haber impartido esta actividad de capacitación titulada Contratos Civiles, Laborales o de Servicios para dar seguridad jurídica a las IAPs. Firma la licenciada Arlette Ruiz Mendoza, directora de Programas Asistenciales. Muchas gracias, licenciado. Con mucho gusto se lo haremos llegar vía correo electrónico. Muchísimas gracias. También invitarles, les estamos dejando a través del chat un enlace para que puedan evaluar este tipo de actividades. Su participación es muy importante para nosotros. Sin más, agradecemos su participación. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Muchas gracias, licenciado. Hasta luego, muy buen día.